Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Hola familia, bienvenidos un día más a su devocional. Mi nombre es Laura y les doy la bienvenida a este devocional de viernes, esperando que este fin de semana sea de bendición y que esta semana hayan tenido mucha intimidad con el Señor, que les haya podido hablar y que obviamente este fin de semana que nos vamos a congregar en su casa, pues nos hable y trabaje en nuestros corazones. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me atrae muchísimo y es Noé y el arca. La verdad, desde muy pequeña es una historia que me ha llamado muchísimo la atención. Siempre me ha parecido como muy poderosa la forma en que Dios inunda la tierra, la forma en la que Dios prevé para que vuelvan a nacer las especies, esa forma en la que Dios limpia el pecado, esa forma en la que Dios muestra su poder muestra su poderío ante el ser humano y le muestra que aunque Él es muy amoroso, aunque es un padre que es capaz de entregar todo su amor por la humanidad, es un padre que también disciplina si encuentra la oportunidad. Entonces, hoy vamos a hablar basados en el devocional de ayer, en donde el pastor Mauricio Espinal de Melbourne hablaba sobre la obediencia de Noé. Y cabe destacar de lo que hablamos ayer, de que Noé era un hombre muy obediente, el corazón de Noé era entregado al Señor, era un hombre que quería seguir el propósito de Dios para su vida, era un hombre que quería deleitar a Dios con sus acciones, pero era un hombre, al fin y al cabo, un hombre con pecado en su corazón, como todos nosotros, porque el único que no tuvo pecado en su corazón fue Jesús. De resto, todos nosotros somos igual de pecadores. Entonces, pues viendo eso, yo decía, wow, o sea, este hombre, aún teniendo pecado en su corazón, muy obediente. Pero entonces ya hoy leyendo lo que les vengo a explicar, digo, wow, una persona tan obediente igual puede llegar a caer. Por eso es que nosotros no podemos confiarnos en nuestra relación con Dios, de que está fuerte, de que no necesitamos ir a la iglesia o lo que sea, porque realmente el pecado siempre está acechando y siempre está esperando que nosotros caigamos para lastimar el corazón del Señor al fin y al cabo. Entonces, bueno, lo primero que quiero hacer alusión es a Génesis 8 y es la parte en donde Noé está buscando tierra seca, donde manda la paloma y la paloma vuelve porque no tiene dónde más posar. Y yo me pongo a pensar en lo que Noé debió haber estado pensando en ese momento, porque no fue un día o dos que él tuvo que esperar, fueron meses esperando. Y yo me imagino que como ser humano encerrado en un arca con muchos animales, con las mismas personas, no ha de ser fácil esperar. Pero ya cuando se secó la tierra mucho después y ya cuando Dios le dio la orden de que saliera del arca, lo primero que hizo Noé fue edificar un altar y hacerle un sacrificio a Dios. Entonces quiero traer esto al día de hoy con todos nosotros, y es que todos estamos esperando algo, porque creo que una de las cosas que Dios más trabaja en los cristianos es el esperar. Y sea lo que sea que usted hoy esté esperando, cuando llegue esa situación o ese milagro o esa respuesta que usted está esperando, lo primero que haga es un altar. Y si no llega, hágalo también. Y no es un altar de, no sé, matar un animal y traerlo, porque pues eso ya no es necesario, pero sí tener esa intimidad con papá. Tener esa intimidad de decirle, Dios, gracias por ese desierto, gracias por esa espera, Señor, porque trabajaste en mi corazón, trabajaste en lo que yo soy, me has pulido, y a pesar de que no he llegado a la estatura del varón perfecto, Señor, ha sido edificante para mí. Entonces, eso en primera medida, que Noé, después de que se bajó del arca, lo primero que hizo fue agradecerle a Dios. Y Dios, después de ver ese acto de humildad de Noé, dijo, voy a hacer un pacto y no voy a volver
a destruir la humanidad con un diluvio, y para eso voy a poner un arco iris en el cielo para siempre recordar que ese pacto está entre nosotros, lo cual nos hace ver lo detallista y lo especial que es Dios con su palabra, con lo que Él promete, con lo que Él hace. Él siempre es muy detallista, y formar un arco iris en el cielo solamente para recordar un pacto se me hace algo demasiado, demasiado lindo, y algo que solo un corazón tan puro como el de Dios podría inventar, podría ocurrírsele. Y bueno, ya lo segundo que quiero hablar ya está en Génesis 9, 18, donde se ve la embriaguez de Noé. Y antes de entrar al tema en específico, me gustaría como ahí sí volver al devocional de ayer, en donde veíamos cómo Noé le entregaba su corazón al Señor, cómo él, a pesar de que la gente le decía que estaba loco por obedecer al Señor y meter animales en un arca y estar con ellos quién sabe cuánto tiempo, y su familia, y luego él ver que verdad pasó, y sentir cómo él tenía esa relación con Dios, yo me pongo en sus zapatos y yo digo, wow, o sea, ha sido más fuerte en Cristo, ¿cierto? Pero resulta que cuando uno se confía en la relación que tiene con Dios, ahí es cuando el pecado empieza a atacar y empieza a trabajar en nuestros corazones, porque desafortunadamente es así. Y Noé no estaba exento del pecado. Noé, al igual que todos nosotros, también tenía pecado en su corazón, y lo que hizo fue construir un viñedo y empezar a tomar hasta perder la conciencia. Quedó completamente desnudo, completamente borracho en el piso. Y entonces, después de que su hijo mayor lo ve ahí desnudo, llama a sus otros hermanos para que vengan. Y obviamente pues ellos, en respeto a su padre, tratan de cubrirlo sin mirarlo, porque pues obviamente es como, para ellos es como un símbolo de respeto, como que lo vamos a ayudar, pero o sea, era tanta la vergüenza que sentían que prefirieron caminar hacia atrás. O sea, ni siquiera sabían por dónde iban con tal de no mirar a su padre. O sea, la vergüenza que en ese momento Noé estaba sintiendo era tan grande que hasta los hijos no eran capaces de mirarlo. Entonces, cuando ya Noé entró en conciencia otra vez, lo primero que hizo fue maldecir al hijo al nieto de él, al hijo del hijo que lo había visto y que había llamado a sus hermanos. Y aquí podemos ver esa parte humana de Noé, esa parte humana que todos tenemos, en la que por más fuertes que seamos en Cristo, por más servidores que seamos, por más pastores que podamos llegar a ser, líderes, etcétera, esa parte siempre va a estar desafortunadamente. Pero es cuando Jesús nos dice: carguen su cruz y síganme, niéguense a ustedes mismos. Y esa es la parte que tenemos que negarnos, esa es la parte que tenemos que trabajar. Y estoy segura que en los siguientes años que vivió Noé, que fueron 350 años más, estoy segura que Dios trabajó su corazón de muchas maneras, y eso es lo más bonito, ver cómo uno puede mirar como hacia atrás y decir: oh, antes tenía este pensamiento, no sé, por ejemplo, antes me tomaba de manera personal cuando alguien me hacía una broma y me ponía de mal genio y quería venganza, entonces hacía una broma mucho más fuerte, y ahora miro y es como: oh, eso ya no me afana. ¿Por qué? Porque Dios ha trabajado en mí esa situación. Y con esto los quiero invitar a eso, a que primero no nos confiemos de que porque somos fuertes en Cristo, entonces no tenemos que seguir luchando, o no tenemos que seguir teniendo intimidad con Dios, porque la verdad es que hasta el último día que nuestro corazón lata en este mundo, nosotros tenemos que tener intimidad con Él, tenemos que saciar nuestra sed con esa agua de vida que es el Espíritu Santo, siempre dejarnos guiar por Él, siempre estar preguntando: Señor, ¿cuál es tu propósito en mí? Que lleguemos un día y digamos: Señor, yo tengo el potencial de hacer esto, pero mi llamado es este. ¿Qué estás cumpliendo? ¿Tu llamado o tu potencial? Porque Dios nos invita a soñar, pero
pero también nos invita a no alejarnos de su plan para nosotros. Y segundo, tener en cuenta de que Dios siempre está trabajando en nuestros corazones, aun cuando nosotros no lo veamos. Entonces, si estás pasando por un momento difícil, que todos lo estamos pasando con esta pandemia, porque no, por lo menos yo hace mucho no veo a mi familia, me hacen mucha falta, estoy siempre muy como afanada de que esa enfermedad los pueda agarrar y así. Siempre pensar eso, siempre pensar Dios está en control y a pesar de que quisiera botar todo e irme, tengo un llamado y su plan para mi vida es mucho más grande y tengo fe en lo que ese Dios va a hacer. Y siempre trato de pelear contra el pecado, porque una vez que uno le abre la puerta, como Noé, puedes embriagarte, puedes desnudarte y puedes quedar en vergüenza. Y a la final, ¿qué es lo que vas a querer? Maldición y venganza para los que te avergonzaron. Cuando a la final fue culpa de él, porque nadie lo obligó a emborracharse, nadie nada, simplemente pues a la final él fue el culpable de su vergüenza. Entonces, pues sí, familia, esa es como la invitación a que siempre le demos a Dios ese primer lugar y a que siempre tengamos en cuenta de que a pesar de que tengamos una relación fuerte con Él, no nos confiemos de que ya estamos bien, porque al contrario, por experiencia propia, digo que entre más fuerte uno se sienta, más indeleble puede llegar a estar. Entonces siempre de la mano con Dios, siempre escudriñando su palabra, siempre congregándose en la iglesia, siempre tratando de buscar más de Él, porque jamás será suficiente. ¿Por qué? Porque mientras el pecado esté en nuestros corazones y hasta que Jesús no vuelva, pues simplemente nosotros seguimos siendo pecadores y seguimos necesitando batallar al lado de Dios, porque siempre lo vamos a necesitar. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, que seas tú bendiciendo el día de hoy a todas las personas que nos están escuchando, Señor, que seas tú en control de sus días, Señor, que seas tú en control de sus trabajos, Señor, que sea tu gracia llenando esos rostros, Señor, y que la gente que está a su alrededor pueda ver ese amor de Padre y ese amor tan incondicional que tú tienes para nosotros, Señor, que otras personas puedan ver, Señor, lo que nosotros ya hemos visto, que son tus milagros, que es tu amor y que es tu misericordia. Señor, hoy te quiero pedir, Señor, por la iglesia, por Living Stones, por aquellos que son miembros, por aquellos que no están aquí en este momento, por aquellos que están escuchando, por aquellos que no, Señor, para que seas tú, Señor, mostrándoles que a pesar, Señor, de que conocemos de ti, que a pesar de que tú nos has regalado a Jesús, Señor, a pesar de que nos has salvado, Señor, tenemos que seguir peleando, Señor, tenemos que seguir luchando contra el pecado no se ha ido de nuestras vidas, Señor, y que eres tú, Señor, esa arma inigualable que nos ayuda a contrarrestar ese pecado, Señor. Te damos gracias por un día más, por una semana más. Ahí entréguele al Señor todas las cargas de su semana, que Él le dará una carga mucho más liviana. Y es en el precioso nombre de Jesús que oramos. Amén. Nos vemos muy pronto, familia. Espero que tengan un hermoso día. Dios los bendiga. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.